Pues es cierto que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Así Quiere es. decir que Dios no es responsable sobre lo que hacemos. No de nuestras decisiones. Sin embargo, es importante, el domingo lo mencionábamos, saber que Dios controla todo. Y esta es una verdad, o son dos verdades que también se contraponen en nuestra mente. No las entendemos. Y lo hemos dicho, ¿verdad? El libre albedrío o la libertad del hombre y la soberanía de Dios, decía Spurgeon, que no hay ningún yunque en la tierra que une estas dos verdades. Pero que en alguna manera son una realidad en el cielo. Alguien las comparaba con las vías del tren que van paralelas, pero cuando uno los ve a lo lejos se juntan, ¿verdad? Por lo menos aparentemente, pero dicen, bueno, en la eternidad esas dos verdades se van a juntar, vamos a verla como son reales las dos. Dios es soberano, Dios controla y hace todo lo que quiere, pero el hombre es libre de tomar decisiones. Por eso ahí en Isaías sería una burla que dijera eso, Isaías 66, 3 y 4, donde dice Dios, esa gente hace lo que quiere, porque así lo ha decidido, pero también yo decidiré con qué desgracias castigarlos. Llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me obedeció, hicieron lo que no me gusta y escogieron lo que no me agrada. Así que Dios dice, ellos lo hicieron, son responsables. Porque de antemano el Señor ya les había dicho, Bueno, Dios y no le hicieron caso. había decidido en alguna manera que esto iba a pasar, pero otra vez el hombre decide responsablemente. Por eso en Eclesiastés 7:29 dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Verdad? Todos decidimos, o como dice la versión 60, todos nos hemos alejado, ¿verdad? Nos hemos buscado una vida mala. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido el bien y también Dios decidió que el pecado entrara. No es autor de pecado, pero Él decidió cómo salvarnos, etc. Todo lo ha decidido Dios. Sin embargo, el hombre es libre. Libre no en el sentido absoluto, solo Dios es libre en su totalidad. Si alguien piensa que el hombre es libre en el sentido absoluto y que toma decisiones sin influencia de nada, está equivocado. ¿Verdad? ¿Qué dice Hechos 17:28? Porque dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, o como leíamos cuando hablamos de la divinidad de Cristo, que Él controla todo con la palabra de su poder. Él mantiene todo unido y todo está bajo su voluntad y dirección. El único totalmente libre es Dios. Todos los demás somos libres, voy a usar las comillas, porque en realidad nadie es tan libre como lo piensa, porque todos nos movemos y existimos en Él. Y esto que está permitiendo Dios en que nosotros hagamos lo malo, otra vez es nuestra decisión. Y no es igual permitir que yo decida. Sin embargo, Él decidió que el mal entrara. En alguna manera Dios decidió, pero Él no es responsable. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dos verdades. Dios es soberano, hace lo que quiere, pero el hombre es libre y responsable. Y quiero volver a esto, que en Él existimos y nos movemos, porque en alguna manera ninguno es tan libre como piensa. Todos somos influidos. Por ejemplo, hace rato estábamos platicando, quizá lo que yo te comenté influyó en tu forma de ahora hablar ahorita, quizá. Sí, porque tenía algunas dudas y todo, y eso me influyó a recapacitar, exacto, a entender. Exacto, ¿verdad? El que tu esposa o tu hija te digan, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Te hace pensar y decir, bueno, ya no lo voy a hacer, o sí lo hice por esto. Y entonces te influyen en alguna manera. Hay fuerzas que no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre. En alguna manera el diablo influyó en Pedro para que Pedro fuera con Jesucristo y le dijera, maestro, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y entonces influyó en Pedro para hacerlo. Y sería la actitud que Jesucristo estaba tomando, que le influyó en él. No, más bien fue Satanás, porque Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. O
sea, Satanás influyó O sea, en Pedro. Satanás influyó, quítate de mí, Satanás. Ajá, entonces influyó en Pedro para tomar su decisión. Todos en alguna manera somos influidos. Y Dios usa, es una cosa importante, aunque Dios, es lo que tenemos aquí, aunque Dios tiene todo en control, el hombre toma decisiones reales con consecuencias reales. Esto es algo que hay que enfatizar. Aunque Dios tiene todo en control, el hombre toma decisiones reales con consecuencias reales. La doctrina de la providencia divina, de la providencia de Dios, algunos teólogos han hecho un apartado en donde hablan de la concurrencia, la doctrina de la concurrencia. Esta doctrina indica que Dios usa todo. La palabra concurrencia también se podría traducir colaboración. Dios usa todo para que colabore para lograr sus propósitos. Entonces el plan de Dios, los planes del Señor tienen que cumplirse. Él ha decidido, pero Él, otra vez la primera cosa que vamos a enfatizar es que Dios influye en las decisiones humanas, pero somos responsables. Dios influye inclusive dejando que otros influyan. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos que dejó que Satanás influyera sobre Job y la situación de Job. Y Dios permitió. Sin embargo, otra vez, la decisión de Job, como vamos a ver más adelante, fue una decisión real que él tomó, ¿verdad? Y fue influido por medios a su alrededor. De hecho, el Salmo 33 del 13 al 15, ¿qué dice? Dice, el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Si Dios hizo el corazón, entonces Dios sabe también que nuestro deseo de pecar, por ejemplo, de hacer el mal o de buscar su voluntad, si Él ha influido en nosotros. No es que lo acepte, ¿verdad? No es que lo acepte. Está usando un medio para bendición, quizás. Claro. Otra vez, Dios ha decidido que el hombre peque sin Él moverlo a pecar. Yo no puedo echar la culpa al Señor por lo que hice entonces. Por eso en Deuteronomio 30, 19 dice, hoy te he dado a elegir, a escoger entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Otra vez Dios reconoce que somos responsables y que podemos decidir. Eso ve las virtudes que puso en nosotros. Vemos. Bueno, al hablar del hombre, y vamos a estar hablando del hombre el próximo mes, del humano, y mencionamos un poquito esto cuando hablamos de la Trinidad, que el Espíritu Santo es una persona. Una persona tiene capacidad de decisión, si no, no fuera persona. Claro. Y Dios nos hizo personas, ¿verdad? Por lo tanto, así como el Espíritu Santo decide qué dones darnos, así también nosotros podemos decidir, como dice aquí, entre la vida y la muerte. Entonces nuestras decisiones están influenciadas por Dios. Y Dios permite también otras influencias, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos al diablo. Pero soy libre, yo tengo libertad, aunque dijiste ahorita no absoluta. Ningún humano tiene libertad absoluta, porque siempre es influido entonces, por tantas cosas. Mi libertad, mi libre albedrío, no es para hacer lo que yo quiera. Bueno, podemos verlo desde dos puntos. Puede ser que sí, para hacer lo que yo quiera. Otra vez, nadie puede decir, es que yo tomé mi decisión sin ninguna influencia. Porque en alguna manera hasta el clima nos influye. El ambiente, si hay gente presente nos influye, si no hay nadie estamos influidos por la soledad, por la situación. O sea, todo nos influye, por lo tanto, Dios permite y usa todo para esas influencias, pero otra vez la decisión es nuestra. Normalmente vamos a decidir por el mal, salvo que Dios ponga ese deseo, pues, como dice el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, nos lleva a Cristo. Ahí hay una gran diferencia que no vamos a hablar hoy, pero sí queremos enfatizar de que el hombre es responsable, es libre por las decisiones que toma. Uh-huh. En segundo lugar, Dios ha decidido hacer las cosas usando medios. ¿Qué medios? Todo lo que otra vez ya vimos, todos los medios, inclusive un medio puede ser dejar que Satanás haga cosas. O sea, a veces pensamos, Dios,
muévete y haz esto, ¿verdad? Pensamos que Dios va a sacar la mano y va a hacerlo, que Dios nos va a mover el corazón directo con su mano o algo así, ¿no? Pero Dios ha decidido usar medios para lograr cosas. Aunque nos propongamos nosotros hacer algo malo, Dios ya tiene determinado dentro de este mal que hacemos para bendición. Bueno, Él va a usar todo para su gloria. Porque es un medio. Inclusive, como vamos a ver luego, al malo lo preparó para el día malo, para el día del castigo. Pero, por ejemplo, aquí en Génesis 50:20, donde encontramos, si vemos toda la historia de José, cómo sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, Aquí lo dices. querían matar, lo vendieron, él llegó a otro país, ¿verdad? Como esclavo, fue metido a la cárcel, estuvo sufriendo en la cárcel, pero luego llegó a ser señor de Egipto. Así es. Y cuando llegan sus hermanos, él los ayuda, ¿verdad? Y los rescata de una muerte por hambruna. Todo estaba predeterminado para esta gran bendición. Bueno, otra vez Dios usa todo para sus propósitos. Dios tiene el control de todo, pero a la vez Él permite cosas para lograr sus propósitos. Entonces, como dice aquí, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ellos hicieron, no dice que hicieron bien, ellos hicieron mal, ellos tenían una mala idea, un mal pensamiento, pero Dios usó esa maldad para bien. Si Dios no pudiera controlar todo, estaría de más Romanos 8, donde dice, pero Dios permite que todo colabore todo para el bien de los que lo aman. Entonces, ¿cómo podría usarlo para el bien si Él no controlara todo? Y sin saber, ¿verdad, uno que está siendo usado por Dios, aún dentro de nuestros males? Claro. Dentro de aquellas cosas perversas que hay en el hombre, pues. Pero alguien puede decir, bueno, al fin de cuentas yo no soy responsable porque Dios me usó. Exacto. Y ahorita vamos a ver lo que sería el fatalismo o el determinismo, ¿verdad? Son hermanos gemelos, en donde queremos quitarnos nuestra culpa. Pero en Mateo 18:7 dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Luego dice, las tentaciones son inevitables. Va a haber gente que nos tiente, ¿verdad? Que se diga buena y es mala, o gente como Pedro, ¿verdad? Que ama a Dios, pero que se deja mover. Yo decido. Y dice el Señor, pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. O sea, es responsable. Las tentaciones vienen y vamos a hacer quizá algún medio de tentación, pero hay de aquel que provoque tentación, porque es responsable. Otra vez, Dios ha decidido hacer las cosas usando medios, ¿verdad? Y Él creó todo como Él quiso. Por ejemplo, Él hizo el agua líquida. Y yo puedo arrojarte agua y normalmente no te voy a matar, salvo que sea helada y que te estés más de los pulmones. O me calientes en hielo. Bueno, ahí es otra cosa, ya no es agua, ya fue una transformación. Y él hizo el hielo duro. Sí. Que el agua se hiciera dura bajo ciertas circunstancias. Pero yo puedo tomar una roca y aventártela y matarte, ¿verdad? Y no porque Dios intervenga que cuando llegue la roca se va a convertir en agua. Y me pase. No, Dios hizo la roca que es roca y normalmente va a seguir siendo roca. Fíjate que así aprendemos nosotros, ¿verdad? Así estamos aprendiendo de que si estamos siendo dirigidos y usados por Dios, aunque a veces no entendemos hasta después, porque ¿por qué hice yo esto? Bueno, ahí es donde entraríamos al tercer punto. No podemos culpar a Dios del mal que hacemos. Es cierto, Dios usa medios y Dios hizo todas las cosas como Él quiso. Nos hizo libres, otra vez, entre comillas, porque nadie es libre en este mundo en su totalidad, solo Dios es totalmente libre. Entonces no me siento culpable yo de las cosas que hago. Hay personas que dicen que no y culpan a Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 5 del 7 al 9? Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios,
por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Aquí está algo. Ahora, esto es importante porque otra vez Cristo pudiera culpar a Dios o al hombre. Por su culpa yo estoy aquí sufriendo, ¿verdad? Pero Él decidió entregar su vida en obediencia a Dios, ¿verdad? Y todo el mal que le pasó, Él no le echa la culpa a Dios. No, pero aquí está pidiéndole en oración a su Padre, ¿verdad? Que lo librara de la muerte. Pero también dice que Dios le respondió. ¿Cómo le respondió? Llevándolo a la muerte. Dice que Dios contestó su oración. Pero cuando Dios contesta la oración no siempre es lo que nosotros queremos. Entonces yo creo que cuando clamamos a Dios en este aspecto, ¿verdad? Reconocemos que Él tiene todo el poder, Él puede hacerlo. Pero no pararlo. podemos culparlo por el mal que hacemos. No. De hecho, Hechos 4, 26 al 28, que está hablando de esto, de la muerte de Cristo, ¿verdad? Es cierto, Cristo tenía que morir, estaba determinado. Él lo sabía. Él lo sabía también. Entonces, estaba pidiéndole al Señor que lo ayudara a Ajá. no morir. Sí, de hecho lo hizo en el huerto, si es posible. Pase de mí esta copa. Si hay otra manera en que pueda salvar al hombre sin que yo muera. O sea, Pero no había otra. Y Dios le contestó su oración. No, hijo, adelante, ¿verdad? Pero aquí dice, los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, dice Pedro. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, escuchen esto, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. O sea, Dios ya había preparado todo esto. Sin embargo, dice que esta gente se unió y decidió matar a Cristo. Entonces, estas dos verdades van juntas, no nos explica cómo es la realidad. Entonces no podemos darle una explicación a esto más que entender que Dios es soberano, hace lo que quiere. Dios lo hace. Pero el hombre es responsable y el hombre decide. Ellos decidieron, dice aquí, ellos decidieron unirse y matar a Jesucristo. Sin embargo, ya estaba determinado. Aunque hayamos decidido, no se iban a retractar de lo que ellos habían pensado hacer. Bueno, como humanos seguían un plan malvado, pero Dios tenía un plan divino de salvación. Estaba determinado que lo mataran, pero eso no quiere decir que ellos no son responsables. ¿Cómo entra aquí? No entra en mi cabeza, no entra. Yo no puedo dar una explicación, ni aunque fuera como llaman los calvinistas, ¿verdad? O bien tuviera otra idea, otra postura, ¿verdad? Diciendo, no, es que el hombre es totalmente responsable, es libre, ¿verdad? Totalmente, y hace lo que quiere. Y entonces me pusiera en la idea arminiana. Ninguno de los dos va a tener una respuesta, o sea, que nos satisfaga totalmente. Porque otra vez Dios es Dios y no podemos entender la mente de Dios. La mente de Dios. Ahí en Hechos 2.23, hablando de lo mismo, dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Pero, como hablábamos arriba, ¿verdad? La concurrencia, la ayuda, la colaboración. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ustedes lo hicieron, son responsables. Dios tenía su plan, Dios ya sabía y Dios había predeterminado o determinado desde antes que esto iba a pasar, que así iba a pasar. Ya estaba escrito. Exacto, pero ustedes son responsables porque ustedes lo mataron. Por eso Pablo, cuando en el capítulo 9 de Romanos habla inclusive de la situación de Faraón, que dice, yo endureceré el corazón de Faraón, que dice en Romanos 9, 19 y 20, después de platicar todo esto, Pablo, ¿qué dice? Romanos 9, 19, 20. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No,
No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? No, no tenemos derecho, Y aún así, lo hacemos. no, y aún así, como decíamos, no tenemos, no podemos culpar a Dios por el mal que hacemos, porque lo que está diciendo Pablo es realmente no tienen ni siquiera la idea de lo que está pasando, por lo tanto no puedes reclamarle a Dios nada. Y es importante porque muchas veces si tenemos esa idea de que todo está determinado y nada va a cambiar, caemos en el fatalismo o en el determinismo. El fatalismo la palabra fatalismo viene del latín fatalis, que significa funesto, algo desastroso, ¿verdad? Y es una idea filosófica según la cual en el mundo y en la vida humana todo se halla sujeto a la predeterminación del destino. El fatalismo. Ese es el fatalismo. En otras palabras, lo que será, será. No lo puedes cambiar. Entonces, si no puedo cambiar nada, en un sentido Dios es culpable. Yo no puedo hacer nada y voy a seguir mi vida. Y porque todo lo que haga está determinado, es fatalismo. O el determinismo está determinado. Todo fenómeno está prefijado de tal manera que todo lo que se produce no puede ser cambiado. Ya está dicho. Y por lo tanto nuestra voluntad no es realmente libre en ningún sentido, porque todo está establecido. Entonces todo esto nos ayuda para bien, las cosas que suceden. Bueno, por ejemplo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Bueno, eso no es fatalismo. De los que lo aman, son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú estás hablando de fatalismo. Bueno, eso nos lleva al cuarto punto, ¿verdad? Dios usa todo, incluso el mal, para sus propósitos y su gloria, que es lo que tú leíste, ¿verdad? Que dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que no aman. Pero otra vez, si estamos en el fatalismo, ¿qué vamos a decir? Es que así tiene que ser y ya no puedo hacer más. O tenía que pasar así. Sí, todo está determinado y así tiene que ser, ¿verdad? Te vas a morir. Y es cierto, ya el domingo hablábamos, Dios tiene determinado el día de nuestra muerte, los gobernantes que van a estar en los países, la caída de los países o de los reinos y levantamiento. Todo está determinado por Dios. Y en cuanto a aquellas personas que deciden matarse, que deciden quitarse la vida. Por eso en ese caso dirían, ya ves, es que Dios quería que se mataran. Y le echamos la culpa a Dios. Esto sería fatalismo. Ajá, okay. O determinismo. Son hermanos gemelos, van juntos, ¿verdad? En un sentido. Si Dios todo lo determinó, pues lo que ha de ser, ha de ser. No puedo hacer nada. Pero Dios no es culpable. Pero es mi lo decisión. que dijimos es que Dios usa todo, incluso el mal, para sus propósitos y su gloria, como leíste en Romanos 8, ¿verdad? Sí. Que hace que todo coopere, como pasó con José. José fue vendido, fue mal tratado, estuvo en la cárcel, etc. Pero Dios usó todo para su gloria y para cumplir sus propósitos. ¿José sabía esto? Al final de su vida, después de que ve todo, porque en el momento no sabemos, nos pasa como a Pedro. Cristo le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero estas palabras se salen de Pablo por su propia experiencia que estaba llevando. Y por revelación, hay que recordar que la Biblia es revelación de Dios. Y Dios le hace ver. Entonces estamos entendiendo nosotros que las cosas que han estado sucediendo, ahora las estamos entendiendo. A veces no, otra vez, no que las entendamos pronto. A veces las entendemos hasta que pasa un tiempo. Ha llegado un momento en que tú no entiendas lo que estás haciendo. O lo que me está pasando. O lo que te está pasando. ¿Por qué? Hasta ahí a veces gente dice, ¿por qué a mí, Señor? Entonces el punto, como hemos dicho, no es preguntar por qué, sino para qué. ¿Cuál es tu plan? Hay que recordar Proverbios 16, 4 y 5. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Incluso al perverso para el día de la calamidad. Pero el Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo. En otras palabras, otra vez, no podemos culpar a Dios por el mal que hacemos, ¿verdad? Porque Él usa todo, incluso el mal,
para sus propósitos. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. De hecho, el Salmo 76, Hay algo 10, que me llama la que atención dice, aquí. ajá, La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. ujú, La rebeldía, lo rebelde del hombre, claro. lo mal del hombre. El pecado resalta la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la La gracia, gracia. ¿verdad? Y luego entonces, entonces voy a pecar más. Y Para que la gracia abunde. Pablo dice, ¿pecaremos entonces? No, porque nosotros hemos sido apartados de eso. Sin embargo, Dios usa todo, incluso el pecado, ¿para qué? Para sus propósitos y para su gloria. Incluso al malvado dice que va a ser para gloria de él, el resultado. ¿Por qué? Porque lo va a usar como un arma en el sentido de, tú decidiste. No, Señor, tú eres el culpable. No, tú decidiste, mira, aquí está. Entonces son dos verdades que no podemos juntarlas en nuestra mente. Quizá no podemos darle una explicación, pero que son reales. Dios es soberano, hace lo que quiere. Sin embargo, somos responsables, como vemos en por último, somos realmente responsables por las decisiones que tomamos. Somos libres, otra vez no en su totalidad, porque nadie es totalmente libre al depender de Dios, al estar en el mundo de Dios, pero somos responsables, tomamos decisiones reales con resultados reales. Pero qué gran misterio para poder entender que Dios Ujú. nos está usando de esta forma, de esta manera, para ser de bendición. Exacto, y por eso cuando Spurgeon predicaba de la libertad humana, él les decía, tú eres responsable, arrepiéntete, Dios te dice que es lo que la Biblia dice. Pero cuando hablaba de la soberanía de Dios, también decía, Dios es soberano y hace lo que Él quiere con lo que es de Él, ¿verdad? Porque son dos verdades que aunque en nuestra mente se contrapongan, son tanto presentados en la Biblia como visibles, en el sentido de que el hombre es responsable y va a dar cuentas a Dios. Somos realmente responsables. Santiago 4, 2 y 3, de hecho, nos dice a nosotros como creyentes, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ok, yo pido y no me da Dios las cosas. O no le pido y Dios no me da las cosas. Eso quiere decir que yo soy responsable. Porque, ay Dios, es que tú haces esto, tú me tienes así. ¿Me has pedido algo? Ahí es importante que veamos que la oración, Dios la ha inventado, la ha diseñado con propósito. No es un juego. No es un juego. No está en el pedir. ¿Cómo? Por ejemplo, yo le estoy pidiendo al Señor y no me lo da. Ahí dice una de las razones por qué no me la da. Porque a veces, otra vez, a mi niño, cuando estaban mis hijos chiquitos, ¿verdad? Quizá llegaran, yo tenía un cuchillo y estaba haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Papá, préstame el cuchillo. A mi niño de 2 años, de 3 años. Yo no se lo voy a prestar ese cuchillo. Claro. Quizá al ratito le da el cuchillazo al otro, ¿verdad? No sé qué va a pasar. Entonces, no, hijo. Pero tú lo usas, tú lo haces. Bueno, yo soy yo y yo puedo hacerlo, pero tú no puedes. No te voy a dar ese cuchillo. Entonces, Dios muchas veces va a decirnos no, porque otra vez Él sabe y tiene sus planes y propósitos, y lo que es correcto para Él muchas veces no es correcto para mí. Él puede buscar su gloria porque Él es el creador, el que hizo todo, pero yo no puedo buscar mi gloria. Sería vanagloria, gloria vana, vacía, porque yo no soy Dios. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer, no debo hacer, pero soy responsable por lo que hago. Entonces inclusive si pido o no pido. Entonces yo puedo decidir. Yo puedo decidir invocar el nombre de mi Dios, como dice aquí. Bueno, otra vez, y es importante saber que en un sentido, como yo lo dije antes, Dios usa medios. Yo no, en un sentido no puedo invocar el nombre de Dios si Dios no trabaja en mí. Ese es otro asunto, ¿verdad? De lo que es la salvación. Nadie va a buscar el bien, no hay justo ni aun uno. Todos van a irse al infierno. Cristo no vino a condenar porque el mundo ya estaba condenado. Vino a salvarlo. Entonces, la única manera de que el hombre sea salvo es que otra vez Dios influya. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Normalmente Dios usa medios, que ya lo mencionamos. Usa medios, por ejemplo, encontramos ahí en Hechos
que cuando Lidia estaba escuchando, ¿verdad? O estaban ahí reunidos con un grupo, dice que Dios puso en su corazón, Dios movió su corazón para que oyera la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra. O sea, Dios no nos mete la fe con una inyección. Usa medios. Por eso dice ahí en Romanos 10, 13 y 14. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una realidad. Pero la pregunta, ¿cómo pueden invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? O sea, Dios usa medios. Y Dios te ha dicho a ti, ve y predica el Evangelio. Dios nos hace responsables, por lo tanto, tenemos que ir y tenemos que llevar el Evangelio para que la gente crea. Es cierto, alguien dice, yo voy a orar para que se salve fulano, pero háblale. O que Dios va a mandar a alguien. Dios no lo va a salvar nada más así, ¿verdad? De, oh, ya soy salvo, ya entendí, quizá leyendo la Biblia, como ha pasado, pero como en el caso de Cornelio, dice que un ángel le apareció, no le dijo, sé salvo, le dijo, ve, manda a llamar a Pedro y él te va a hablar de palabras por las cuales vas a ser salvo. Dios usa medios, por lo tanto somos responsables por las decisiones que tomamos y todos los medios que Dios usa son para su gloria y honra. Mi responsabilidad también es que si no predico, la sangre de ellos va a caer sobre mí. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que yo soy responsable de compartir la palabra, soy responsable de orar y las decisiones que yo tome van a tener consecuencias reales. Entonces quiere decir que ellos se pierden por mí. Sí, alguien dirá, pero bueno, si son los escogidos de Dios, Dios los va a salvar. Sí, Dios va a usar a alguien más que le hable, pero yo soy responsable de no haberles hablado. Y Dios me va a llamar a cuentas a mí en ese sentido. Porque otra vez somos realmente responsables por las decisiones que tomamos. Porque muchos dicen, como pasó en el tiempo de Guillermo Carey, William Carey, ¿verdad? Que es el padre de las misiones modernas, cuando él dijo, vamos a predicarles allá en la India, ¿verdad? Vamos a llevar el Evangelio. Por ahí alguien, no con muy buena doctrina, ¿verdad? Con esas ideas de que Dios de otra vez, así será, el determinismo, le dijo, joven, cállese y siéntese. Si Dios va a salvar a alguien, lo va a salvar sin su ayuda y sin la mía. Qué bueno que él no paró ahí, ¿verdad? Él dijo, Dios quiere que prediquemos. Juntó un grupo de personas, de pastores, hicieron la primera asociación misionera y él fue a la India a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos se salvaron, verdad? Porque el Evangelio fue predicado. Por eso termino con el versículo que empezamos. Esa gente hace lo que quiere, porque así lo ha decidido, pero también yo decidiré con qué desgracias castigarlos. Llamé y nadie me respondió. Hablé y nadie me obedeció. Hicieron lo que no me gusta y eligieron lo que no me agrada. Así que es un llamado para nosotros. Amén. Queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedirle, vamos a predicar, vamos a buscar lo que Él tiene. Él va a obrar usando todos los medios que Él quiere. De hecho, otra vez, Él no nos va a sentar y nos va a poner la Biblia y tienes que leer la Biblia. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero otra vez, en alguna manera, yo voy a tomar una decisión buscando lo que Dios quiere y soy responsable si lo hago o no lo hago, si oro o no oro, si comparto la palabra. Todo esto es responsabilidad y yo tengo que tomar la decisión, ¿verdad?, de servir a Dios. Amén. Y lo vamos a hacer, gracias a Dios, no sin ayuda. Otra vez Él mueve y Él tiene su poder y sus planes, pero la invitación, decide servir a Dios. Habla con el Señor, quizá no puedo o no tengo ganas, pero dámelas, guíame. Amén. Haz tanto tu obra, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amén. Así es. Pero somos responsables por las decisiones que tomamos y le vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Así que vamos a orar y si tú no tienes a Cristo, invítalo, deja que Él tome el control de tu vida y si tú ya lo tienes, pues a seguir adelante buscando su voluntad, obedecerlo y seguirlo. Servirle. Y Él va a trabajar en nosotros conforme a su propósito. Señor, gracias porque aunque no entendemos y va a ser un misterio y podemos darle vueltas adelante y atrás, esto va a quedar siempre en una incógnita, cómo es que tú, Señor, haces todo lo que quieres. Amén. Pero también nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos y vamos a dar cuentas de lo que hagamos o no hagamos.
Perdónanos cuando te fallamos, ayúdanos a honrarte, a someternos a ti, a buscar tu honra y gloria y a serte fieles. Amén. Ante ti ponemos, Señor, a cada uno de los que están aquí. Si alguien no tiene a Cristo, llámale. Y Señor, que responda en esa obediencia, se entregue a ti y pueda ser salvo, pero también que los creyentes podamos crecer en obediencia y en testimonio a los que nos rodean. Sí, gracias por tu amor y misericordia. Guíanos y dirígenos siempre como es tu promesa y como debe ser nuestra voluntad de seguirte. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Así que tengan un bonito tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.